Hoy vamos a ver evidencias de ser discípulos de Cristo. ¿Y usted se ha preguntado qué es un discípulo? En la Biblia leemos que los discípulos de Jesús, y usted también ha escuchado que usted y yo somos discípulos de Jesús. Pero ¿qué es un discípulo? ¿No? Y voy a que veamos en primer lugar, mis amados, ¿qué es un discípulo? Hermano, ¿me apoyas, hermano? ¿Qué es un discípulo? Y vamos a ver, hermanos, de dónde viene una palabra griega. Y dice que discípulo en el Nuevo Testamento es matetes, esa palabra griega. Y esa palabra, hermanos, se refiere a un aprendiz, se refiere a un estudiante, un alumno, que por supuesto tiene un maestro, está aprendiendo de su maestro. Y en este sentido que los discípulos fueron en el Nuevo Testamento aprendices, fueron alumnos. Y es en ese sentido que usted y yo también somos aprendices. Todos los días estamos aprendiendo del Maestro por excelencia, que es Jesucristo. Cada vez cuando vamos a las Escrituras, usted y yo estamos aprendiendo. Un maestro, mis amados, y discípulos construyen relaciones de forma intencional. Y se crea una relación muy estrecha. El maestro y discípulo buscan tener una relación muy estrecha. Y repito, y se llega a tener una relación muy profunda, maestro y discípulo. Y eso fue lo que pasó con los discípulos de Jesús. Por más de 3 años los discípulos vivieron una relación muy cercana con el Maestro y profundizaron una relación hermosa. Y bien, mis amados, entonces ese es un discípulo, pero ahora vamos a ver las evidencias. ¿Y qué significa o qué quiere decir evidencia? No está allí, pero usted sabe, usted ha expresado alguna ocasión. Y la palabra evidencia, o lo que queremos decir, es muchas veces es donde presentamos hechos o presentamos pruebas para comprobar, ¿no? O para asegurar, para afirmar que lo que estamos hablando es verdad. Y hoy quiero presentar por lo menos 3 evidencias de lo que es y debe ser un discípulo de Cristo, como fueron aquellos discípulos y como debe ser tu vida y mi vida como discípulos de Cristo Jesús. Antes de empezar con el primer punto, quiero decirles que hay un cuadro, está Jesús y ya no está Judas, están 11. Y es en ese cuadro que Jesús narra de los versículos 31 al 35 de San Juan 13 que acabamos de leer. Entonces, en primer lugar, mis amados, la primera evidencia es que se crea una relación de confianza y esto lleva a que se revelen los planes. Maestro y discípulos han creado lazos muy estrechos. Y ahora Jesús revela los planes que hay entre Él y el Padre y Él. Quiero contextualizar antes. Jesús había lavado los pies de sus discípulos. Y después de ese acto de lavar los pies de los discípulos, amados, aconteció algo más. Jesús le dijo a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Imagínense, están los discípulos ahí, acaba de pasar ese acto tan
lleno de enseñanza, de lavar los pies. Y Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar. Y comienzan a preguntarse: ¿quién es? Otros decían: ¿seré yo? Y entonces, mis amados, Jesús llega al versículo 27 y se dirige a Judas en el versículo 27. ¿Y sabe qué le dice a Judas en el versículo 27? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí? ¿Tiene su Biblia abierta en el capítulo 13 de San Juan? Vamos al versículo entonces 31. Jesús en el 27 dijo, en la parte final: lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Y qué dice el 31? ¿Todos? Entonces, cuando hubo salido, hasta allí, ¿hubo salido quién? Judas. Judas salió, dejó al maestro y dejó a los otros discípulos, a los otros aprendices. Y él se fue, porque él también tenía sus planes. Y entonces ya no está Judas ahí. ¿Y qué sigue diciendo el texto? ¿Todos? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo. Enseguida le glorificará. ¡Wow! Una vez que ya no está Judas, el falso alumno, el falso aprendiz, se quedaron los verdaderos alumnos, los verdaderos discípulos, y es ahí donde Jesús revela los planes del Padre. Y Jesús dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y usted dice: pero ¿cómo va a ser glorificado el Hijo del Hombre? Sí, Jesús va a ser entregado. Ustedes conocen todo el proceso. Y va a ser interrogado. Y después usted va a escuchar todo el griterío de la multitud: crucifíquenle. Las bofetadas, los escupetajos, los clavos, la muerte, la sepultura. Y Jesús dice que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Pero si va a pasar por el terrible dolor de la cruz, sí, después el Padre le resucitará y va a levantarse de la tumba glorioso, y ascendió y ascenderá al trono del Padre. Eso no lo escuchó Judas. Eso el maestro se lo dijo a sus alumnos, a sus verdaderos alumnos. Entonces está revelando al Padre. Pero no solamente el Hijo glorificará al Padre, sino que también, ¿qué dice el texto? Sino que también Dios es glorificado en él. O sea, Jesucristo el Hijo glorificará al Padre. Y usted dice: pero ¿cómo le va a glorificar? Si acaso Jesús va a hacer un culto para glorificar al Padre. ¿Acaso Jesús va a cantar himnos para glorificar al Padre? Si Jesús va a entrar a las horas más difíciles de su vida, bueno, ahí va a glorificar al Padre. Desde el momento en que es arrestado, Él comienza a glorificar al Padre. Así que el propósito, hermanos, de Jesús es enseñar a sus discípulos que Él como maestro va a glorificar al Padre. El propósito de haber venido a esta tierra es glorificar al Padre. ¿Y cómo va a glorificar al Padre? Obedeciéndole. El propósito del Padre es que Él muriera
por nuestros pecados. El propósito del Padre es que Jesucristo pagara mis culpas y tus culpas. Y va a empezar desde el momento de la traición. Desde el momento de la traición comienza el dolor. Desde ese momento Jesús comienza a glorificar al Padre. Y lo está glorificando por medio de su obediencia. Porque Jesús obedeció al Padre. Porque el plan del Padre es que su Hijo muriera, pagara nuestras culpas. Y Jesucristo estuvo dispuesto a obedecer. Una obediencia que no fue tan fácil, una obediencia que fue dolorosa. Pero Jesús está glorificando al Padre con su obediencia. Porque Él bien pudo no obedecer. Como tú y yo en alguna ocasión nos rebelamos contra nuestros padres. ¿O solamente yo fui el rebelde? En algún momento nos rebelamos. O en algún momento no quisimos hacer las cosas voluntariamente en obediencia. Algunas veces lo hicimos fuera de nuestra voluntad. ¿O no es cierto? Jesús también pudo haber desobedecido. Padre, no quiero sufrir la cruz. Padre, no quiero sufrir. ¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús contestó a Pedro cuando Pedro tomó la espada? ¿Se acuerdan? Deja que esto acontezca, dice Jesús, porque si yo quisiera, le pido al Padre legiones de ángeles para que me defiendan, pero deja. Es necesario que esto acontezca. ¿Qué está haciendo Jesús? Glorificando al Padre por medio de su obediencia. Entonces la evidencia de un verdadero discípulo es que aprende de su maestro a glorificar al Padre. El Hijo, el Maestro, está glorificando al Padre y los discípulos debían de aprender a glorificar al Padre. Todas las veces que los discípulos tenían que obedecer y obedecieron a Dios, estuvieron glorificando al Padre. Cuando usted lee la Biblia, los evangelios, pero sobre todo los hechos de los apóstoles, ellos fueron y predicaron el evangelio, ellos fueron y fundaron iglesias. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Glorificando al Padre. Amados, tú y yo tenemos que aprender del verdadero Maestro. Él nos revela los planes de que era necesario que Él glorificara al Padre. Tú y yo debemos glorificar también al Padre. Debemos aprender, debemos imitar a Jesús. Debemos nosotros imitar a Jesús, su obediencia y la forma como Él glorificó al Padre. No todos glorificaron al Padre. Judas no glorificó al Padre. Judas se fue a seguir sus propios planes, sus negocios. ¿Y cuál era su negocio? Vender a Jesús, recibir las monedas. Él continuó ahí, pero él no glorificó al Padre. Jesús enseña a sus discípulos que él tenía que glorificar al Padre. Amados, eso es lo que nosotros aprendemos. En segundo lugar, aprendemos, mis amados, también que otra evidencia que hay es que se crea una relación filial. Hay una relación, existe una relación filial, una relación muy cercana, una relación muy íntima entre Jesús y sus discípulos. ¿Quiere acompañarme a leer el versículo 33? ¿Cómo se dirige Jesús a sus discípulos? ¿Qué dice? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¡Wow!
Ahora Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, hijitos. Es una palabra tierna, una palabra llena de amor. Y Jesús valora esta relación que existe entre Él y sus discípulos. El maestro y el discípulo crean un lazo muy estrecho. Y el maestro es capaz de dirigirse a su alumno y decirle hijo o hija. No sé si se acuerdan, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo trataba así a Timoteo. Sí. Y por ejemplo, Pablo le dice en 1 Timoteo 1:2 y le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pero era hijo en la fe. Pablo era el maestro y Timoteo el aprendiz, el alumno. Pablo enseñó mucho a Timoteo. En la segunda carta Pablo se vuelve a dirigir a Timoteo y dice, Timoteo, amado hijo. ¿Con qué ternura? Y Pablo se dirige también a las iglesias, por ejemplo a los Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas, les dice a la iglesia Pablo, hijitos. ¿Y sabe qué sigue diciendo? ¿Hasta cuándo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes? ¿No? Pablo ha creado una relación muy estrecha con la iglesia. ¿Por qué? Porque es así la relación de maestro y alumno. Los verdaderos alumnos crean una relación muy estrecha con su maestro. Y aquí está Jesús, amados, expresando que entre Él y sus discípulos hay una relación muy, muy familiar, donde Él es el Padre y los discípulos son los hijos. Donde Él es el Padre, usted y yo somos los hijos. Esto quiere decir, mis amados, que los discípulos habían cultivado una relación. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que cultivar esa relación siempre con Jesús. Y qué hermoso cuando podemos cantar a Él, Abba Padre, Padre eterno. Y qué hermoso cuando tú y yo podemos orar y dirigirnos al Padre. Y Él nos escucha y Él nos recibe como hijos. La pregunta es, mis amados, ¿cómo está tu relación? ¿Tu relación con Dios es como hijo y Él es tu Padre? ¿Mantienes una relación verdaderamente filial? ¿Qué tanto cultivas esa relación con Él? ¿Qué tanto buscas que crezca esa relación con Él? Y usted se preguntará, ¿pero cómo podemos hacer para que esa relación crezca? Bueno, búscale todos los días a través de la oración. Platica con Él, habla con Él, cuéntales tus planes, tus proyectos, cuéntales tus temores y cuéntale tu felicidad, cuán feliz eres porque Él dio su vida y te ha transformado y tienes esperanza. Platica con Él, canta, cultiva una relación con Él a través del culto. Pero puedes hacerlo. Y los discípulos lo hicieron. Cultivaron una relación con Jesús, con su maestro. Y por eso Jesús les dice, hijitos. Y verdaderamente hay una relación muy estrecha porque les dice, hijitos. Y luego les dice, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. Pero luego dice, me buscaréis, pero como lo dije a los judíos, así yo también les digo, a donde yo voy vosotros no podéis ir. ¿Qué creen ustedes que vio Jesús en el rostro de sus alumnos? Cuando Él dijo, estaré con ustedes un poquito de tiempo, pero ya no estaré más. Me voy, pero eso sí, a donde yo voy, ahora ustedes no pueden ir. Ahora. Me van a ir después. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Cómo creen ustedes que era el rostro de los discípulos en ese momento?
Pedro lo va a expresar más adelante y le dice Jesús a Pedro, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Jesús le vuelve a contestar, no, me seguirás después. De seguro los discípulos se pusieron tristes porque cuando hay una relación muy cercana y hay una noticia de separación, pues se entristecen las personas, ¿sí o no? Si usted tiene la Biblia abierta, ¿cómo inicia el capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. Eso, ¿qué quiere decir? No se turbe, no se entristezcan, no se llenen de tristeza, no se llenen de aflicción, que no les robe la paz. No se turben, crean en Dios y crean en mí. Y luego les dice, en la casa de mi Padre voy pues a preparar. Voy a ir a preparar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Qué está haciendo Jesús? Confortando corazones entristecidos. Ellos están tristes porque va a haber una separación. Y por eso Jesús con ternura les dice, hijitos. ¿Se dan cuenta? Hay una relación muy estrecha, maestro-alumno, alumno-maestro. ¿Cómo es tu relación? ¿Es muy estrecha con tu maestro? ¿Cómo es tu relación? ¿Qué tanto cultivas esa relación con él? En tercero y último, mis amados, evidencia de un discípulo es que el discípulo ama al igual que su maestro. Aprende a amar igual que su maestro. ¿Estás conmigo en el versículo 34 y 35? ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hace rato decía, mis amados, que un discípulo busca aprender las formas, las prácticas y la sabiduría de su maestro. Sí, repito, un discípulo busca aprender las formas, las prácticas y la sabiduría de su maestro. Y ahora Jesús le está diciendo, así como yo os he amado, que también ustedes amen a los demás. El discípulo tiene que aprender a su maestro, mis amados. ¿Quieres apoyarme? Por ahí está. La otra. Muy bien. ¿Qué dice, mis amados, ahí? Esa versión. Los alumnos. Muy bien, cuando una vez que los alumnos no son superiores que su maestro, pero una vez que el alumno complete su entrenamiento, dice que se volverá como su maestro. Y Jesús completó el entrenamiento. Los discípulos estaban capacitados para ser como el maestro Jesús. Y tú y yo también estamos capacitados para ser como el maestro. Esto quiere decir, mis amados, que podemos amar como Él amó. El discípulo, mis amados, va a amar como el maestro ama. Porque un discípulo imita a su maestro. Y en este caso, los discípulos imitaron, aprendieron a amar. Y tú y yo debemos de aprender a amar. Me llama la atención, ¿cómo empieza el versículo 34? Un mandamiento nuevo os doy. Bien, pero ¿por qué nuevo? ¿Acaso la Biblia en el Antiguo Testamento no enseñaba que había que amarse unos a otros? ¿Pero por qué nuevo? Mis amados, porque la manera como lo hacían en el tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿saben cómo era el amor? Ojo por ojo. ¿Y qué más? Diente por diente. ¿No? O sea, no te dejes. ¿Te dieron? Dale.
¿no? Pero en el mandamiento nuevo, ¿qué dice Jesús? Es una forma nueva que Jesús está enseñando. Jesús va a decir, si te dan en la mejilla derecha, pon en la otra. Si Jesús dice, si tu enemigo te pide la capa, dale también la túnica. Jesús va a decir a sus discípulos, si tu enemigo pide que camines con él 1 kilómetro, ve con él 2. Jesús dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿usted le daría de comer a su enemigo? ¿Ah? Ellos no le daban de comer, que se muera. Y Jesús dice, no, la nueva forma es darle de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y acabamos de leer en Romanos algo precioso que nos enseña esto. Y eso es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Porque, mis amados, Él lo hizo. ¿Hizo Jesús eso o nada más lo dejó en enseñanza? Después de recibir la traición, después de recibir el griterío, crucifíquenle, después de recibir el escupitajo, después de recibir las bofetadas, después de recibir los azotes y los clavos estando en la cruz, ¿qué dijo Jesús? ¿Mostró su amor, sí o no? Él vio a la multitud y dijo, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Jesús enseña, mis amados, que el amar como Él amó es nuevo, porque enseñaban otra manera de amar. Y Él dice, la forma de amar es como yo les enseño y es como yo les estoy mostrando. Y Jesús va a decir en Mateo, mis amados, que amad a vuestros enemigos, bendecid, orar y hacerle bien. Así dice Mateo 5:44. 4 cosas: amar al enemigo, bendecir, orar y hacerle bien. ¿Usted ya oró por aquellos enemigos? Señor, ¿vienes por él o te lo mando? Así no vaya a orar, No, usted ore, Señor, cambia su corazón, que te conozca a ti. Hermanos, el amor de Cristo fue nuevo, fue darlo todo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Y Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó. En griego es se vació, se despojó, se desprendió, no se reservó nada, dio todo. Ese es el amor que Jesús pide a sus discípulos. ¿Y habrá algún discípulo aquí que haya llegado hoy? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Habrá algún discípulo que haya llegado hoy? Debemos amar como Cristo amó, darlo todo. Y entonces Jesús va a decir que os améis unos a otros como yo os he amado. Así deben amar. Amados hermanos, si así fuera el amor de nosotros, ¿cómo sería la iglesia? Si así fuera el amor de nosotros, ¿cómo serían las relaciones matrimoniales? Si así amáramos, ¿cómo sería la relación en la sociedad? Tú y yo estamos capacitados para amar.
porque tenemos al mismo Maestro. Y con Él todo lo podemos. Él es el único que puede darnos la fuerza. Él es el único que puede capacitarnos para amar. Tienes que experimentar su amor. El amor del Señor está allí. Si no lo has experimentado, hoy puedes hacerlo. Tú puedes reflexionar y decir gracias por tu amor. Y puedes acercarte a Jesús. Y Jesús en ese amor no te va a rechazar. Él dice también en San Juan, el que a mí viene, no le echo fuera. El amor del Señor está allí. Y Él está dispuesto, ese amor está dispuesto a recibirte. ¿Cómo fue el amor del Padre que mostró con el Hijo pródigo? ¿Cómo regresó el Hijo pródigo? ¿Y cómo demostró su amor? Corrió, le abrazó, le besó, le cambió ropa nueva, le puso anillos y hizo fiesta. Ese es Dios. Así es el amor de Jesús. Ese es el amor de Dios. Dios en su amor no te va a cuestionar. ¿Y por qué vives así? ¿Ya ves? Por vivir lejos de mí, eso te pasa. No. Dios no te va a cuestionar. Solamente ven a Jesús y Él te recibe y Él cambia tu corazón por su amor y su poder. Amados hermanos, que Dios nos ayude a valorar su amor, disfrutar su amor, pero también a dar amor, a compartir ese amor, que los demás puedan ver el amor de Cristo a través de ti y de mí. Que el Señor nos bendiga.